Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera, donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales, que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto, y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia: este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompecabezas. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bien, contentos. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Es una persona la cual admiramos no solamente en nuestra comunidad, sino también como amigos. Y sin más preámbulo, hay que dejar que se presente él para no regarla, ¿verdad? Bienvenido, Josué Vázquez, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan. Pues bien, gracias a Dios estamos aquí en este programa con ustedes. Me da mucho gusto que me hayan invitado, que podamos estar aquí participando de este proyecto que me parece muy interesante. Estamos para servirles, para ayudarles y pues adelante. Muy bien, pues primero cuéntanos tú, Josué, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces entre semana? También cuéntales a todas las personas que nos están viendo, también tienes un cargo dentro de una comunidad. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Pues sí, ya bien decía nuestro hermano, mi nombre es Josué Eleazar Vázquez Pichardo, es mi nombre completo. Tengo 34 años. Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, actualmente también me dedico a venta de accesorios automotrices. Tengo una empresa. Lo hacemos ahora ya todo en línea, envíos por la pandemia, pero seguimos adelante. Y bueno, en la parte ya más personal, más íntima, más espiritual, pues ahí nos conocemos, ¿no? Porque formamos parte de una misma iglesia. Y gracias a Dios, pues en la actualidad soy ministro de la iglesia, es la máxima jerarquía que tenemos actualmente. Y formo también parte de la administración de la iglesia. Así que esto desde el mes de enero, ya tomamos este cargo, se nos atravesó la pandemia, pero no se nos ha quitado el trabajo. Te dieron así la que bienvenida bien la bonita bienvenida con la pandemia. nos la dieron con la pandemia, pero estamos trabajando muy alegres. Tengo ya mi esposa se llama Yaritzi Elendalí Estrada García, y una pequeñita que va a cumplir, si Dios lo permite, 4 años, Ana Magali. Así que el tiempo se pasa rápido, teníamos tiempo de no vernos también nosotros. Ya decía Jonathan, pues somos amigos de hace tiempo, pero aquí estamos. Muy bien, Dan, adelante. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Sí, bueno, pues el día de hoy también me da mucho gusto en lo personal, Josué, que estés con nosotros, porque pues igual forma tenemos ya años de conocernos y precisamente nos conocimos, bueno, no nos conocimos a raíz del ministerio, pero sí entablamos como una relación un poco más estrecha y bueno, pues hoy nos honras con tu presencia y te agradecemos que estés aquí en el rompecabezas del día de hoy. Gracias, Dan. Y pues sí, ya lo comentabas, no queremos decir cuántos años tenemos de conocernos, pero más de los que conozco a estos dos muchachos que tengo a mi lado. Así es. Bueno, pues el día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre un tema que yo espero les sea interesante y que tiene que ver con el matrimonio, con todo lo que hay alrededor de este tema. Y precisamente, pues hoy invitamos también a Josué, que esperamos invitarlo para muchas otras emisiones, porque pues Josué justamente es casado, ya lo dijo, una esposa, una hija. Uh-huh. ¿Y ya cuántos años de casada, Josué? Ya 5 años. 5 años. Muy, muy felices, ¿eh? Pero eso sonó como que le pesó. Sí, dijo, ya 5 años. Es que lo que quería decir era la cantidad exacta, pero a veces se nos complican los meses, los días, pero 5 años. Entonces no te voy a preguntar tu aniversario, no te voy a quemar aquí. Todavía el día no, de tu aniversario. Deja que lo piense y ahora me Muy bien, Josué. Oye, y bueno, tú obviamente pues eres también de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Y bueno, llega el momento en que decides casarte, pero
Antes de esto, pues no sé si a lo mejor sería bueno que nos contaras cómo se dio esta decisión en tu vida, cómo es que llegó el hecho de que tú pensaras en un matrimonio. En algún momento a lo mejor te viste de otra forma, soltero, o siempre te viste así como con una persona a tu lado para compartir tus días. Yo la verdad sí me veía con familia. Okay. Entonces sí llegó una etapa en la vida en donde dije, sí quiero buscar a alguien que pueda compartir mi vida, ¿no? Claro. Entonces creo que la decisión que tomé fue la adecuada, porque al yo tener eso en mente, que sí quería formar una familia, pues ya había tenido algunas experiencias en relaciones anteriores de noviazgo, Sí. también dentro de la misma iglesia, pero como que no había sentido ese clic que decimos nosotros, ¿no? Para tomar ya decisiones más importantes. Okay. Entonces, al yo tener eso en mente de que sí quería casarme, que sí quería formar una familia, pues fue que todo surgió por una predicación que yo di. Porque pues, yo me dedico a predicar, nos dedicamos a eso, a predicar. Y una ocasión prediqué precisamente sobre la confianza en Dios, cuestiones también de la familia, de cómo encontrar a la pareja ideal. Y yo lo que comenté en aquella ocasión fue que a quien hay que poner primero es a Dios. Entonces, de ahí partió todo. Esa misma noche dije, pues si yo lo estoy predicando, yo lo tengo que hacer. Entonces, sí hubo una comunicación con Dios, hice una oración. Y le dije, Señor, yo sí quiero una persona con la cual pueda compartir mi vida, pero que me ayude también en esto que yo hago, porque yo no quiero dejar el servicio en la iglesia. Entonces, ahí comenzó todo. De todos modos yo dije, tengo que hacer algo, me tengo que mover, no me la va a mandar Dios de la nada. Claro. Y empecé a platicar con algunas hermanas, salí 2-3 veces, platicar, y resulta que la persona con la que me terminé casando, que ahora es mi esposa, iba a la misma iglesia que yo, iba a la misma localidad que yo, pero a lo mejor nunca la había visto con otros ojos. Sí. Hasta que, bueno, ya cuestiones ya de salidas de los jóvenes, yo en ese tiempo atendía a los jóvenes de Churubusco. Entonces empezamos a hacer algunas salidas y ahí fue que empecé a ver con otros ojos a la hermana Yayis, que le decimos nosotros. Ok, qué bien. Oye, pero justamente ya para llegar a esto, digo, independientemente de lo que dices, te llevó a tomar la decisión, como fue una predicación que tú diste, tú de manera personal, o sea, ¿qué te hizo? Me imagino que además, obviamente, de las enseñanzas bíblicas, pensar en eso, en formar una familia. ¿Hay algo más? No sé, tu entorno, tu familia misma, a lo mejor tus padres, de poder decir, pues yo quiero este mismo modelo. ¿Qué sientes tú que tuvo también, además de esto que dices, peso para poder decir, pues yo también quiero tener una familia? Yo creo que ya cuando hablamos, vamos a despejarnos un poquito de la parte de la iglesia, ¿no? Cuando hablamos ya de manera personal, cada uno de nosotros vive en un diferente entorno. Entonces yo creo que eso también influye mucho en dónde nos desenvolvemos, con quién estamos. Y bueno, de manera personal, la familia en la que yo me desenvolvía, mis padres, la verdad siempre fueron muy unidos. Hablo un poquito en pasado porque mi mamá ya no vive. Entonces por esa situación mi padre todavía vive y compartimos muy bonitos momentos, ¿no? Pero pues, mi familia, la verdad es que para mí fue un modelo a seguir. Donde yo veía a mi papá, a mi mamá, que siempre estuvieron juntos, me enseñaron a que no debemos de tener enojos que pasen de un día, que si hay alguna situación que se tenga que platicar, se platique el mismo día. Y pues la verdad nunca tuvimos ninguna complicación, algo realmente difícil familiarmente, y yo creo que eso me dio también la pauta para tomar la misma decisión. Del modelo que yo tenía en mi casa, el poderlo replicar en mi vida. O sea, ¿tú crees que el modelo tiene mucho que ver para poder seguir en un momento dado o ver, en este caso, el matrimonio como algo a experimentar? Yo creo que es muy importante. Lo que vemos en nuestra casa es lo que a veces nosotros reflejamos en la vida cotidiana. Por ahí dicen que tú ves a la mamá y así va a estar la hija, ¿no? Después, no me refiero a la parte física, me refiero a la forma en la que se comporta, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también se replica en la vida cotidiana para cada uno de nosotros. Así como vivimos con nuestros padres, seguramente queremos replicar algo muy semejante posteriormente.
Y entonces, ¿por qué si seguimos un modelo, tenemos a 2 adultos solteros aquí a nuestro lado? No entiendo. Pues no sé por qué no han platicado mucho ellos. Como estamos hablando del matrimonio, no quieren decir nada. Le va a pasar el mensaje aquí a él para que hable con Dios, porque pues a mí no me ha contestado. No, cada quien, ¿verdad? Creo que esa fue una indirecta, o más bien como que tiene que ver con el previo a esta emisión. Pero bueno, este es otro para tema. nada, para nada. Pero eso Después no contamos, tocaremos después aquí. contamos. Ahora le llama a Dios. Bueno, luego les contamos el chiste local. Sí. Pues Lea, justamente platicando de esto del matrimonio, y ahorita decía Josué, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es el modelo y más que en la psicología? Pues justo lo que estaba comentando él, digo, en primera igualmente estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros, Josué. Para mí también representas una figura muy, muy padre, a pesar de que mucho tiempo después de conocernos empezamos a entablar a lo mejor conversaciones. Para mí siempre fue admirable lo que hacías dentro y fuera de la iglesia. Yo creo que eres un chavo como que muchas personas, no nada más yo, a lo mejor ya te han encasillado o te hemos encasillado en este papel de un líder, pero pues así lo eres, ¿no? A lo mejor dentro de lo que te conocemos, así yo te siento, eres un líder y sobre todo no nada más un líder, sino alguien que tiene una perspectiva muy diferente. Y lo has plasmado así en muchas otras ocasiones, pero bueno. Gracias, Lea, gracias. Precisamente lo que dice Dan, yo creo que fuera de encasillarlo también a la psicología, yo me puse a pensar que al final las situaciones en las que nos desenvolvemos a veces como seres humanos tienen mucho que ver con el contexto, pongamos época cultural, tradicional de las personas. Y yo sí me puse a pensar en esta parte porque no sé si recuerdan que a lo mejor hablando en los tiempos de los reinados y todo eso, la gente se comprometía o se casaba por los bienes materiales. Uh-huh. Es decir, si yo quería casarme con Josué o con Jonathan o contigo, tenía que ver qué tanto me podías ofrecer como hombre, y aquí va también implícito el rol de género, que ahorita ya ha cambiado mucho nuestra cultura, porque ya ahorita una mujer puede trabajar a la par que un hombre o mantener un hogar, y el hombre estar haciendo disposición de situaciones del hogar, y que en ese tiempo a lo mejor sería muy raro que se mantuviera una situación así. Entonces, en ese entonces, pues los reinados se manejaban así, ¿no? A ver, ¿tú qué me ofreces como papá? Yo te ofrezco a mi hija, pero tu hijo, ¿qué tiene, no? ¿O qué bienes tiene? Cuando va cambiando como toda esta parte como histórica, pues van modificándose ciertas acciones. Ciertamente hay muchas cosas que todavía en nuestro presente se siguen arraigando, por ejemplo, en los pueblitos, o en lugares como lejanos a la ciudad o a la educación que la mayoría de nosotros tenemos, se suele dar todavía este intercambio, ¿no? De cosas por hijas o hijos, o apalabrar las relaciones. Entonces, justamente yo creo que lo que está pegando en nuestra cultura actualmente, a lo mejor yo lo veo desde mi punto, ¿no? Es esta educación que recibimos, y sobre todo cómo nosotros nos queremos manejar. No es justificarme, ¿no? Porque yo también en algún momento, si se da la oportunidad, sí lo deseo, sí me gustaría casarme, pero no es una prioridad para mí. Y muchas veces me lo han preguntado, porque a lo mejor pues sí, por la edad, pues hay muchas personas que a mi edad, simplemente mis papás a mi edad ya tenían 3 hijos, ¿no? Entonces luego le digo a mi mamá, ¿qué onda con ustedes? O sea, a veces a mí se me olvida darme de comer a mí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes podían tener esa capacidad a esa edad de tener 3 hijos y a lo mejor mantener una casa y todo lo que ellos en su momento llegaron a realizar a mi edad? Que no estoy diciendo con ello que yo no lo pueda hacer, sino que simplemente sí van cambiando culturalmente las cosas, o no sé ustedes cómo lo perciban, pero a mi forma de ver, yo creo que eso es lo que ha detenido un poco, y más que nada porque también como jóvenes buscamos un crecimiento, y ese crecimiento a veces tiene que ser muy individual, porque si ya incluimos a otra persona, se tiene que incluir a los planes, y la otra persona tiene que estar muy en acuerdo de esto.
Entonces, en lo personal yo veo como, ahora sí que alzando la mano por mí, no por alguien más, yo creo que es esta parte que no es tanto el tenerle miedo a una relación como de matrimonio, que también pues ahí mándenme sus currículums porque Pero también que nos diga Lea cuántos años tiene, a qué Sí, se claro. dedica y todo, ¿no? Que ahora Para sale que- por el pan. no, eso no se puede decir, chavos. No, tengo 31 años y estudié psicología, también en educación superior, maestra en educación superior. Y pues actualmente no tengo una relación, porque precisamente lo que les estoy diciendo, yo creo que te vas poniendo estándares. Entonces No, sí y más tú, porque es de cada persona que pasa, ¿no? Así como que casi hacer casting y va a revisarlo interiormente para ver si cumple con los requisitos. Fíjate que pues es que sí tiene mucho que ver también lo que yo estudié, porque al final sí te das cuenta de muchas cosas que desgraciadamente, aunque no te quieras dar cuenta, bien lo decías tú, ¿no? Simplemente el conocer a la familia de la persona, a veces dices, úchalas, ¿no? Así me va a ir. O simplemente cómo te trata en ciertas situaciones la persona, vas a decir, no es algo que me guste o que voy a estar permitiendo. Y esta persona no lo va a cambiar, no lo va a modificar por mí. Lo modificará a lo mejor por su necesidad o lo que a él le guste, pero por mí no lo va a cambiar. Entonces sí te vas poniendo como ciertos estándares, sí vas buscando situaciones o relaciones que te llenen en muchos sentidos. Y no estoy diciendo con ello que no he salido con personas, pero sí vas como descartando muchas veces esta parte y llega el momento en que dices, ay, mejor solita, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Ella tiene bien ese dicho popular. Pero pues también, insisto, ¿no? No estoy cerrada en la situación ni en la posibilidad de que suceda. Pero bueno, aquí entre lo que estás comentando, como que ya hay varios puntos que seguramente en lo general se llegan a pensar, ¿no? A tomar como peros o trabas para pensar en un matrimonio. Y una de las cosas que de lo que de lo que dices, perdón, tú piensas que también tiene que ver el hecho de cómo se llegó a estigmatizar el matrimonio o las costumbres que se tenían, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? De que se tenía casi que negociar y ver como objeto a la persona. ¿Tú crees que eso también influyó para mal y ahora no haya tantas personas pensando en casarse? Yo en este punto sí no siento que sea para mal. Porque digo, yo sí me considero una persona feminista. Sí siento que hay situaciones en las que los hombres ciertamente estuvieron muy privilegiados en ciertos contextos culturales y que pues sí se aprovecharon. Digo, yo sé historias de personas no muy lejanas, tampoco muy grandes, que siguieron un patrón precisamente porque la sociedad les dictaba de, pues tú te quedas en la casa y tú lavas y tú planchas y tú no tienes derecho a una educación y tú, entonces todas estas cosas, cuando, insisto, culturalmente ya empieza a haber una evolución, pues yo digo que no es que sea malo, sino que ya andan con más tienta las personas. Y no me refiero simplemente a mujeres y a hombres, porque de la misma manera hay hombres que vivieron ciertas situaciones diferentes a lo que la sociedad dictaba. Pero en definitiva yo creo que no es algo malo, yo creo que es algo bueno psicológicamente que tú sepas tus límites y los límites que puedes poner a una persona, ¿no? Tanto de ida como de vuelta, porque pues ya no creo que las personas se permitan lastimarse o manejarse de esta manera como el ejemplo que daba, ¿no? Y tú, Jonathan, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿crees que el tema del matrimonio se ha desvalorizado? O sea, ¿se le ha quitado la importancia? ¿Para ti es importante, no? Pues totalmente yo estoy de acuerdo un poco con Keren porque culturalmente venimos, hay que recordar que toda esa ideología o la idea del matrimonio, en este caso en relación por ejemplo a lo que nosotros profesamos que es en el judaísmo, pues hay que recordar que es una corriente o es una cultura totalmente de Oriente. Entonces, mucho la idea o la cultura que tienen ellos casi siempre es en pensar no nada más en ti, sino en una sociedad. O sea, tú eres parte de la sociedad, pero tienes una gran importancia dentro de la comunidad. Entonces yo creo que aquí en Occidente
ha cambiado mucho la cultura. Aquí se piensa más de una forma individualista, se piensa más sobre acerca, como decía Keren, acerca de los valores, de las responsabilidades, primero que tienes como individuo, y luego ya para poder concretar estar con otra persona. Entonces yo creo que esta cultura, quieras o no, sí nos ha permeado y nos ha hecho darnos cuenta cosas positivas, pero también atrae cosas negativas, que por ejemplo lo vemos actualmente, por ejemplo, con los divorcios. Ya como vale más primero tu integridad, o si te golpean, si te dicen algo, pues tú te puedes separar. Entonces hay cosas buenas y malas, que digo, ahorita también entramos como a ese tema, que sería la contra, ¿no? Quizá el divorcio, pero yo creo que va más enfocado hacia que en nuestra cultura ya hay como cosas más permisivas que en las culturas de Oriente. Y tú, Josué, en relación a esto que estamos platicando, como que están saliendo varias cosas, porque efectivamente, pues ya te decíamos, ¿verdad? Esta es una plática, la intención de esta rompecabezas es una plática informal y así como se va dando, pero de lo que estás escuchando y en relación a lo que tú has experimentado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Jonathan hablaba de este individualismo, ¿no? Que existe ahora, que como que está esta situación de pues salir adelante por ti mismo, ¿no? Como que es mejor estar solo y puedes quizá lograr cosas estando tú solo, ¿no? Porque te atiendes a lo mejor más o ves más por ti. Pero tú, ¿qué podrías decir al respecto cuando tú ya has experimentado la otra parte y que evidentemente aquí estos dos muchachones pues no lo han experimentado? No, y fíjate que está muy bien que los escuchemos a ellos, ¿no? Porque también nos dan un panorama real de las cosas. Así es. No estoy diciendo que lo que vivamos nosotros en la iglesia o en nuestro entorno religioso no sea la realidad, pero sí, hablando de la sociedad misma, pues está esa idea, ¿no? Del individualismo, en donde primero termina de hacer tus cosas, porque yo creo que esto también tiene que ver con el mismo pensamiento de las últimas generaciones. Sí, porque hablamos, por ejemplo, de nuestros padres, que a lo mejor nuestros padres no todos tuvieron la oportunidad de poder terminar a lo mejor sus estudios, o no pudieron desarrollarse de manera personal en lo que estudiaron, si es que estudiaron. Entonces lo que se pide es que la próxima generación haga lo que yo no pude hacer. Entonces, ¿qué es lo que empieza a educar a las siguientes generaciones? Este pensamiento de que primero terminas de estudiar, tómate tu tiempo para que puedas disfrutar tu carrera, la parte laboral, y ya después puedes pensar en otra cosa. Entonces, eso es también lo que ha estado pasando en la actualidad, y por eso, si nos damos cuenta qué es lo que ha pasado en la sociedad, y eso hasta permea hasta en cuestiones religiosas, ¿no? O te casas muy joven, o te casas ya mucho más grande. ¿Por qué? Porque si te casaste muy joven, dicen por ahí, es porque la regaste, ¿no? Y si no la regaste, y entonces vas avanzando en la vida cotidiana, te vas dando cuenta que quieres primero terminar todos tus proyectos o tus metas personales. Y ya cuando termine, entonces ya me daré tiempo para ver qué puedo hacer. Y es por eso que muchos matrimonios actualmente también ya son de 35, 40 años cuando empiezan apenas a una vida matrimonial. Decía Lea, ¿no? 5 años. Decía Lea, mis papás cuando yo tenía mi edad ya tenían 3 hijos. ¿Cómo le hicieron? Bueno, precisamente por lo que estamos platicando, ¿no? Son otras situaciones, un contexto totalmente distinto. Pero no por eso significa que no podamos a lo mejor entrar algunos de nosotros en una idea diferente, ¿no? Por eso decíamos rompecabezas, cada quien con una forma distinta. No es para decir esto está bien y esto está mal, porque entonces ahí nos vamos a meter en un problema de cuestiones subjetivas, de cuál es la mejor edad para casarse, por ejemplo. A veces hacen esas preguntas, o a veces la gente quiere decir, la mejor edad para casarse son los 30, ¿no? Alguien puede decir, no, mejor más chico, ¿por qué? Para que disfrutes a los hijos, porque si no después tienes hijos ya muy grande, pareces el abuelito, ¿no? Generalmente, como dices, es en relación al contexto de cada quien que dan su opinión, ¿no? Así es. Ahorita me acordé de mi abuelito. Hemos estado conviviendo últimamente con él en estos días. Y le decía a Jonathan, mi abuelito, ¿cuándo vas a tener hijos? Y le digo, y dice, para que los vea. Ah, no, le dijo, ¿cómo estuvo la pregunta? ¿Y los hijos para cuándo? Un tema así. Y me dijo, porque pues no los voy a ver o qué. Y dice, o tú, ¿cómo vas a jugar con ellos? Ya grande, ya. O sea, como que mi abuelito piensa, pues obviamente a la edad que él se casó, pues
imagínense, tuvo 8 hijos. Entonces, sí. él sí llevaba prisa. Entonces, pues a lo mejor él se compara, o pues sí, nos ve, ¿no? Con esta situación que la carga educativa que él tuvo, que al final él quiere ver como lo mismo reflejado en nosotros. Digo, conmigo ya se cansó de decirme, porque pues yo sí le doy así como de, ay, abuelito, siéntate, todavía no. No, y es que algo tiene de razón, porque digo, los que ya tenemos la experiencia de ser padres, te das cuenta de que pues no es lo mismo, ¿verdad? Criarlos a una edad donde tienes a lo mejor como toda la fuerza, la potencia para hacerlo, y que andar tras de ellos, ¿no? Seguirles el paso a cuando ya estás No, y precisamente grande. le dice nuevamente a Jonathan, le dice, ¿y cómo vas a jugar con tus hijos? Y le dije, pues deja de presionarlo, porque ¿cómo va a jugar con sus hijos si no existen? Entonces ya se quedó así como... Paso por paso. Pero por eso es importante, mira, casualmente estás tocando un tema que es como también la idealización, porque también tenemos, bueno, aparte de tener una carga social, también tenemos a veces una carga familiar, dependiendo en qué comunidad o dependiendo en qué familia vivas, es la carga que te ponen, ¿no? O sea, desde que quizá ni quieren que estudies porque pues dicen que hay una carrera, ¿cómo se MCC, mientras me caso, una cosa así, MMC. O sea, hay personas, yo me acuerdo en la universidad que decían así, no, pues yo, pues nada más estoy aquí mientras en lo que encuentro con quien casarme. Exactamente, dice, qué triste en la forma que piensan, bueno, desde mi punto de vista, porque no están ni disfrutando ni la universidad. Entonces ya te están haciendo una carga tus padres o una misma religión en el que tengas que hacer ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado en esa idealización que tienen nuestros padres hacia nosotros, ¿no? Como muy bien decía Keren, pues quizá a lo mejor yo no lo quiero hacer. O cuando me han preguntado mi abuelito, ¿no? Pero ¿qué tal si yo no quiero tener hijos? ¿No? Pero ellos presionan de cierta forma. Digo, no está mal porque a lo mejor también ellos viven buenas cosas. Entonces, no es como de juzgar ni nada. Pero yo creo que también estoy como en el rollo de Keren, de que yo creo que primero te debes de encontrar un poquito a ti, debes de valorar ahorita más con la educación que puedes, si puedes tener una carrera, ejercerla y disfrutar un poco y después quizá tener un compromiso tan grande que es como los hijos, ¿no? Además, Jonathan, mira, también no olvidemos, nosotros tenemos una vida citadina, porque tampoco es lo mismo lo que nosotros vivimos a lo que pueden vivir personas que están totalmente en el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? En donde es muy diferente los espacios simplemente. Nosotros vivimos en una ciudad de las más pobladas en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad ya cuando hablamos de los hijos, ¿no? 1, 2. Decían, mi abuelito tuvo 8 hijos. O yo también, la experiencia, por ejemplo, de mi abuelito por parte de mi mamá, 12. Entonces, podemos hablar así y va a ver quién tuvo más hijos, ¿no? Que ahora mi abuelito ya con sus chistes, ya como se actualiza, dice, no, pues es que yo no tenía Netflix, ¿no? Bueno, pues ya le entiende, fíjense. Pero el punto también eso hay que considerarlo, porque a lo mejor no todas las personas que nos van a estar viendo significa que están en el mismo contexto que nosotros. Sí, totalmente. Puede haber algunos que puedan pensar de manera distinta. Ahora, también dependiendo de la experiencia que ha tenido cada quien o de lo que nos han contado. Porque hay un dicho popular que menciona, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Así es. Entonces todo lo tenemos que comprobar y no siempre. Por eso estamos platicando esto. Claro. Porque ahorita tenemos diferentes contextos. Dan y yo ya estamos casados y tenemos cada quien un hijo, ¿no? Nos van a querer y seguir ustedes insistiendo. No les vamos a insistir, sino que les vamos a contar también cómo puede ser una vida matrimonial sin que rompas la idea de la parte individualista, ¿no? Porque a fin de cuentas puedes también seguir avanzando por ese lado, pero ahora acompañado. Entonces eso es difícil a veces de entender, o a lo mejor no hemos encontrado. Dicen por allá nuestra media naranja, pero no los voy a ahorita decir, órale, te encuentren a su media naranja de una vez, ahorita vamos a buscar a alguien, o que alguien de nuestro público mande sus propuestas. Pero sí, o sea, hay pueden forma, mandar, ¿no?, al correo de @ estoy forever alone. Estoy solita. Estoy chiquita. Sí. No, precisamente, perdón que te interrumpa, precisamente lo dije yo en los primeros comentarios que emití. Tiene mucho que ver la cultura, tiene mucho que ver el lugar, la geografía, las tradiciones, que como, porque a veces
por ejemplo, en México tenemos una misma cultura, pero en diferentes pueblitos hay diferentes tradiciones, o en diferentes ciudades va a haber una ideología totalmente diferente, ¿no? A veces están pegados los lugares y no llevan las mismas costumbres. Entonces sí, con esa intención sí estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor yo expongo mi punto de vista conforme lo que yo pienso y lo que yo he vivido. Claramente hay personas que no han tenido la oportunidad de estudiar, o la han tenido y no la quisieron ejercer, etcétera, y cada uno vive su historia de vida, ¿no? Y con eso no significa que tengan que encasillarse a lo mejor a lo que yo digo, a lo que Jonathan, Dan o tú dicen, ¿no? Pero yo sí creo, e insisto, de forma personal, digo, yo he vivido también un matrimonio con mis papás, creo que muy padre, digo, todos los matrimonios, y tú lo dejarás más claro también, tienen altas y bajas, ¿no? Pero yo he vivido ese ejemplo de mis papás y a mí me gusta el matrimonio que llevan. Sin embargo, yo también puedo decir, sí me gustaría, no lo descarto, pero tampoco es como algo que me quite el sueño. Que yo sí veo en muchas otras personas, a lo mejor de mi edad, o a lo mejor que hasta finalmente estuvieron estudiando lo mismo que yo, o en el mismo lugar que yo, que sí dicen, no, pues yo sí quiero casarme, o yo siempre me he soñado casada, o con hijos, y esto y el otro. Y digo, si pasa, yo sí lo digo, de forma muy individual, si pasa o no, no me quita el sueño. O sea, sí me gustaría, pero no es algo por lo que yo tendría que sufrir, ¿no? En dado caso, si le ponemos una palabra así. Si se da, muy padre, qué padre y qué bueno que se dé. Y si no se da, pues tendré que hacer otra cosa, ¿no? Para rellenar esos espacios, pero... Hacer rompope, por ejemplo. Sí, claro. Finalmente, yo creo que también aquí anoté que en cierto tiempo, o hablemos un poquito ya de nuestros padres, de nuestros abuelos, la economía también era muy fácil, entre comillas, a comparación de esta economía que estamos viviendo, mantener a más hijos, o tener un trabajo en donde pudieras darle comida a esos 8, a esos 12 que hablábamos ahorita, y que yo les decía hace un rato, digo, jugando, así de... Yo no sé cómo le hacían mis papás con 3 hijos a mi edad, si a veces en el trabajo que hemos estado sientes que se te va el dinero de las manos, ¿no? O sea, ya le decía a una amiga hace poquito, siento que nada más respiro y ya gasté 500 pesos y puedo estar durmiendo. Es que también respiras muy fuerte. Sí. Puedo estar durmiendo y pues sí, tienes gastos y tienes situaciones que a lo mejor no te dejarían, o yo en lo personal siento que esa es otra parte de la que las personas de mi edad sienten ese compromiso de que sus hijos, en caso de que los lleguen a tener, no tengan esta falta económica o un nivel carencias, ¿no? En su vida. Entonces yo creo que mucho de eso también frena el que nosotros tengamos hijos o nos casemos. Pero también aquí, no sé, Josué, tú qué opines, pero justo ahorita estaba recordando que antes de casarme alguien me regaló un libro que se llamaba El miedo al compromiso. Yo de repente sí veo también como que hay miedo a eso, al compromiso, hay miedo a las responsabilidades, hay miedo a que no te alcance, hay un montón de miedos que también están frenando, creo yo, a nuestra sociedad, y a veces a los solteros a decir, pues voy a dar ese paso, ¿no? El miedo a lo mejor hasta que te falle, ¿no? La pareja, de que de repente, pues no, porque a lo mejor has tenido experiencias donde has sido, lastimado, y quizá eso también a veces frena, claro, ¿no? A la gente a decir, pues yo mejor no me animo a dar ese tipo de pasos, porque pues creo que sí hay como también un miedo detrás. ¿Tú qué piensas, Josué? Por eso hablamos del contexto de cada persona, ¿no? Uh-huh. Porque no podemos poner un solo modelo. Uh-huh. No es lo que le pasó al hermano Josué o lo que le pasó a digo, Lea. Pero fuera de esa parte. De eso, sí se da, claro. O sea, sí pasa. Sí, o sea, los miedos a fracasar, el miedo al fracaso, es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Es que si hago esto, pero lo puedo lograr, pero si no lo logro, uh-huh, entonces ponemos en una balanza y decimos al final, pues mejor no lo hago, claro, porque puedo fracasar.
Entonces, más bien es el miedo al fracaso, en todos los aspectos, ¿no? Así es. Sea económico, sea moral, sea sentimental, en todas las situaciones. Entonces, siempre hay un miedo al fracaso. Pero yo creo que cuando hablamos de esta situación del matrimonio, no tenemos que empezar por ahí, porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Ujú. Porque siempre va a haber algo que le vamos a encontrar. Así Entonces, yo por eso les decía, eso también es personal. Hablando también de una creencia religiosa, tampoco te obliga la Biblia a que te cases. Ujú. Dice, el que quiera está Claro. bien, o sea, si puedes está bien. No es bueno que el hombre esté solo, pero no Ujú. significa que no pueda estar solo. O sea, también Claro. puede estar solo. Entonces, esto depende de la necesidad personal. Si alguien sí se da cuenta que requiere estar acompañado, pues que está acompañado. Pero que cuando está acompañado lo haga con responsabilidad y que sepa que es un compromiso. Claro. Pero si alguien dice, me gusta estar solo, hay que respetar también esa decisión y decir, adelante. Ujú. Pero que también sepa de antemano lo que conlleva el estar solo, ¿no? Así Y es. que las demás personas les podamos comentar de qué se trata ya en un futuro, ¿no? Porque a veces cuando uno es joven podemos hacer muchas cosas, tenemos muchas actividades, tenemos mucha energía, pero conforme van pasando los años, pues lógicamente la fuerza no es la misma. Hablábamos de que quieres tener a un hijo pero ya no tienes la misma capacidad en todos los sentidos, pues entonces hay que buscar cada etapa que hacer. Así Entonces también visualizarnos a futuro. Y si una persona se visualiza a futuro y se da cuenta que sí va a tener la necesidad de estar con alguien, pues que vaya planeando también con respecto a esto. Y si su miedo es la parte económica, voy a poner solamente un ejemplo, pues irse preparando económicamente para que ya no tengamos ese pretexto o esa situación de miedo a fracasar. Ujú. O si la parte es sentimental, pues trabajarlo. A lo mejor no nada más con uno mismo, sino buscar alguien experto, un profesional que me ayude a que los miedos que tenga sentimentalmente o psicológicamente, pues los pueda eliminar. Entonces, no hay una regla, es a lo que Ujú. quiero llegar. No es, hermano, usted es un modelo. No, porque cada quien vive diferente y cada quien tiene un contexto distinto. A lo que yo podría aconsejar nada más es disfrutemos cada momento, Ujú. pero siempre con responsabilidad y con respeto hacia los demás. Ok, y ahora justamente hablando de tu experiencia, porque creo que podría también como ayudar, ¿no? A tener otra perspectiva, sobre todo a quien pues a la fecha ha estado soltero. ¿Tú qué beneficios o qué le podrías decir a aquellos que están solteros y que evidentemente no han experimentado el matrimonio? ¿Qué beneficios tiene el estar en otro aspecto de tu vida que no es el individualismo, sino el ayudarte de alguien más o ayudar a alguien más como es una esposa o un esposo? El beneficio mayor que yo le encuentro es el aprendizaje. Es que aprendemos muchas cosas cuando ya no nada más ves por ti. Porque cuando uno lo hace por sí mismo, Uh-huh, pues a lo mejor pareciera que no hay muchos obstáculos. uh-huh. ¿Por qué? Porque si tengo una necesidad, pues yo mismo la resuelvo. Pero no es lo mismo tratar de atenderse a uno mismo que cuando hay otra persona que también tiene una forma de ver la vida de una manera diferente. Uh-huh. O que sus sentimientos son distintos, o que su educación también fue diferente a la tuya. Entonces a eso voy con el aprendizaje. Aprendes muchas cosas a poder compartir. Y creo que ahí podemos avanzar en la parte personal, porque entonces ya no nada más buscas tu propio bien, sino buscas el bien del otro. Uh-huh. Y eso creo que es algo que deberíamos experimentar la mayoría de nosotros para que nos demos cuenta cómo el Ser Supremo, si lo Ujú. queremos hablar así para cualquier denominación, pues nos hizo de esta manera. Y lógicamente hay dos sexos, ¿no? Ujú. Hay dos géneros, el masculino y el femenino, Ujú. que son complementarios, no son iguales. Por eso hablábamos de que las mujeres y los hombres, ¿no? Hablando de movimientos machistas o feministas. Pero hay que reconocer que no somos iguales, somos distintos, Así pero es. más bien somos complementarios. Somos de una misma especie, pero somos complementarios. Entonces va a haber algo que yo como hombre no voy a encontrar solamente en mí como hombre, sino que necesito un complemento. Y eso no lo vamos a entender hasta que estemos juntos, ¿no? Hasta que ya Claro. pueda compartir mi vida con una mujer. Ujú. Entonces yo lo veo así. También respetamos lógicamente las preferencias de cada persona, ¿no? Ujú. Pero cuando hablamos de hombre y mujer, realmente, si lo vemos ya de manera general, somos diferentes físicamente en algunos puntos, Ujú. pero también somos complementarios, y cuando nos complementamos bien, podemos ser más fuertes de lo que éramos al principio, ¿no? Claro, sin duda alguna. Y es que finalmente no es lo mismo interactuar con alguien de la sociedad, ¿no? Como pudiera ser tus padres, tus amigos,
a cuando ya estás compartiendo el día al día, ¿no? En lo cotidiano, en donde tienes que llegar a acuerdos en casa, o sea, no es de que llegues a acuerdos empresariales o de negocios, digo que en cierto modo también se da en casa, pero con la persona con la que duermes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te lleva precisamente a realizarte también como ser humano, porque cumples uno de tus propósitos, que es también el complementarte con alguien más, ¿no? Como es alguien con quien convives pues, todo el tiempo. Así es. Entonces, bueno, eso se los dejamos como experiencia aquí a estos muchachos para ver si al final de esta plática logramos algo. Déjenme anotarlo. Sí, Eli, si me puedes repetir los tips. Anótale. No, yo creo que sí hay que rescatar mucho de lo que dice Josué, de lo que dices tú, Dan. Finalmente, no dudo en nada. Digo, lo pongo así porque pues no tengo esa experiencia de estar casada. Sí he visto y sí he convivido con muchos matrimonios. Y hay muchas cosas buenas, muchas cosas positivas psicológicamente para las personas al compartir, al tener una relación con alguien que se asemeje mucho en ideas, porque no podemos hablar de una persona que sea igual a nosotros, porque pues ahí también ya perdería como el sentido, ¿no? El tener a alguien igual que nosotros, pues no nos lleva precisamente lo que dices a un crecimiento personal, porque pues no nos encontramos esas pequeñas dificultades para salir adelante o para generar cambios en nuestras vidas. Y sí es muy rescatable ese punto, ¿no? Yo creo que al tener un novio o una esposa, un esposo, llegamos a exponer partes que no exponemos con otras personas, como en la amistad, lo decía bien Dan, como en una relación de padres o hijos. Y sin embargo, muy, muy de acuerdo también con lo que dice Josué, el respetar. Si hay personas que no lo quieren hacer, pues ni modo, o sea, es su decisión y tú no puedes meterte más allá. Pero sí también respetar la otra parte, ¿no? Si hay personas que viven felices casadas, pues también, y también apoyarlos, ¿no? Porque muchas veces, aunque uno esté casado, ustedes no me van a dejar mentir, pues a veces uno necesita también esos refuerzos, ¿no? De las personas que te motiven a salir adelante, porque pues un matrimonio, como el tener un hijo o una mascota, o a lo mejor, perdón por la comparación que hago, pero muchas veces hasta que uno no lo vive ya en carne propia, no experimenta ciertas situaciones y no sabe a veces a dónde ir, ¿no? Muchas veces la gente quiere tirar la toalla, ¿no? Cuando tiene un animalito, a eso me refería, perdón por la comparación, o cuando uno tiene un hijo o cuando uno se casa, queremos tirar la toalla porque no sabemos a lo que nos enfrentamos y nos da miedo precisamente esta parte como del compromiso con la otra persona o con el otro ser, y ya no queremos entrarle, ¿no? Así como de, pues lo probé, pues ya no me gustó y me voy a echar para atrás o a correr. Pues no se trata de eso. Precisamente en una cápsula que hice en otro de los programas, lo decía, finalmente no es huir de la situación, porque bien lo decía Jonathan, también se encuentra en este tema del matrimonio ya el divorcio, ¿no? Y ya está validado en la mayoría de los países y todo, y que uno puede decir cuándo se casa y también cuándo se divorcia. Sin embargo, podría resultar una salida fácil cuando no es por un hecho como fuerte, ¿no? Sino, pues me dijo mi nombre cuando siempre me dice mi amor, ¿no? Que hay ese tipo de situaciones en personas que, digo, es un ejemplo burdo, pero pues sí llega a haber estos temas. Entonces, más bien a las personas que recientemente están casadas o que planean un casamiento o que llevan muy poquito de una relación, sí hacerles ver, yo creo que ustedes más lo podrán detallar, que pues no, una relación no es color de rosa la mayoría del tiempo, y que hay que afrontar junto con la pareja situaciones que a lo mejor no son agradables, porque muchas veces en la idealización que también Jonathan manejaba, se piensa que un matrimonio tiene que ser rosita y todo es amor y todo es algodón de azúcar, y pues no es cierto. A veces nos enfrentamos con situaciones en las que quizá haya que ir desmenuzando con la pareja ciertas posturas o ciertas inclinaciones que uno como ser individual tiene y que tiene que ir afinando.
Entonces yo creo que sí hay que rescatar mucho esos puntos, ¿no? Sí, sí, de hecho me parece muy relevante lo que estás diciendo, Lea, porque efectivamente a veces también se tiene, pues a veces de que la gente ve tantas películas, ¿no? De Hollywood o de Disney, ¿no? Idealizan justamente el matrimonio y en realidad creo que sería bueno también mencionar y resaltar que dentro del matrimonio, digo, cada matrimonio es distinto, pero generalmente te vas a enfrentar a muchas situaciones difíciles, evidentemente. Porque ya el hecho simple de relacionarte, como lo decía yo hace rato, con alguien todos los días, convivir y que a veces no haber como que puntos de acuerdo, también va a pasar. Es importante resaltar que efectivamente el matrimonio no es como dices tú, todo color de rosa. De hecho va a haber muchas situaciones, va a haber conflictos, va a haber adversidades a las que te vas a tener que enfrentar. Pero finalmente eso es lo que te lleva, como decía Josué hace rato, ¿no? A crecer, porque si no hay dificultad, si todo es tan fácil, Exacto. pues digo, cualquiera podría casarse, pero no. Ujú. Efectivamente vas a enfrentarte como a muchas situaciones y yo siempre he dicho, ¿no? Que es uno de los retos más grandes que nos pone el creador, en este caso yo así lo pienso, porque cuando él dice que hombre y mujer serían una sola carne, pues evidentemente yo siempre digo que Dios se está como diciendo voy a unir a dos mundos, ¿no? Quiero que se unan dos mundos y aprendan a interactuar, aprendan a convivir y eso es en buena medida el matrimonio. No sé tú, Josué. O Jonathan, quería comentar algo. Ya. No, digo, si quieres termina esa idea porque, bueno, yo iba a preguntar una cosilla, pero si quieres acá. Miren, yo sí quería complementar esta parte porque ¿cómo lo podría yo asemejar el matrimonio? Pues es una parte familiar. Hagan de cuenta que es como en la misma familia. Están nuestros padres y están nuestros hermanos. Decimos, con mi hermano o con mi hermana, ¿nunca he tenido ningún problema? Pues seguramente muchos. O sea, en nuestra casa hemos tenido diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista, conflictos. ¿Quién no de niño a lo mejor se peleó con su hermano o con su hermana, no? Muchas veces a lo mejor vamos creciendo y lógicamente, bueno, creo que esto nos va afianzando en nuestra mente, vamos viendo las cosas de una manera diferente y a lo mejor ya no nos peleamos 5 veces al día como cuando éramos niños, que nos peleábamos y después ya otra vez como si nada. A lo mejor vamos creciendo y nuestra interacción va siendo distinta porque pues ya cada quien va madurando su mente. Entonces sí vamos a tener conflictos, sí vamos a tener puntos de vista distintos, pero al final podemos llegar a la concordia. Ahora, yo lo veo también así en el matrimonio, pero ¿cuál es el problema que tenemos actualmente? Cuando nosotros decimos, es mi hermano y aunque sea diferente a mí y aunque opine diferente a mí, siempre va a ser mi hermano. El problema actualmente es, pues sí, me voy a casar con alguien, es mi esposa o es mi esposo, pero pues cuando ya no me guste, pues ahí nos vemos. Entonces está lo que hablábamos del divorcio, ¿no? Entonces cuando una persona sabe de inicio que puede haber una forma de terminar o de cancelar un contrato, porque a fin de cuentas el matrimonio llega en la parte legal es un contrato, decimos, bueno, si no me gusta, ahí la dejamos. Pero si no existiera eso, si no existiera el decir, va a haber un punto de término, entonces a lo mejor manejaríamos las cosas diferentes, como con nuestros hermanos, claro, que siempre van a ser nuestros hermanos y que los vamos a amar todos los días. Así también sería en el matrimonio, porque vas a saber que esa persona es con la que vas a vivir para siempre, aunque parezca de cuento de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Bueno, no vivieron felices para siempre, lógicamente. Hubo muchos momentos donde estuvieron tristes, donde tuvieron enojos, donde tuvieron discusiones. Pero sabes que siempre vas a estar con esa persona. Entonces, si uno llega con ese pensamiento, vas a resolver las cosas como en familia, como con tus hermanos. Pues sí, voy a vivir con él, voy a compartir esos momentos y nunca va a dejar de ser mi esposa. Fíjense si así lo pensaríamos, como pensamos con nuestros hermanos, creo que eso podría darnos una forma diferente de ver las cosas con respecto al matrimonio y a lo mejor muchos dirían, bueno, pues a lo mejor sí. Y creo que lo podemos lograr y que vamos a tener conflictos, sí, pero ahora vamos a ver cómo los resolvemos. Y buscando siempre el que podamos respetarnos, ¿no? Porque esa es la base en cualquier familia. Así también entre el hombre y la mujer. Así también entre los esposos. No, y aquí me gustaría agregar a lo que dices, Josué, ya que se toca este punto, ¿no? De lo que podría, en lo que podría terminar un matrimonio, ojalá y no le suceda a nadie de los que nos están escuchando y están casados, pero muchas veces también creo que se llega al divorcio porque también es como que se cree que el amor es eso que sentías en un inicio.
esas maripositas, ¿no? En el estómago, ¿no? Y eso, según yo, los especialistas le llaman el enamoramiento. Y por lo que yo he aprendido, eso tiene una vigencia, ¿no? O sea, evidentemente no va a ser todo el tiempo. Ahora, el amor, en ese sentido, también hay que entender que es una decisión. O sea, no es algo de que, pues como ya no siento eso, ¿no? Ya se acabó, entonces pues ahí nos vemos. No, o sea, finalmente tú decides como lo haces con la familia, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Decidir, pese a las circunstancias, ahora sí que, aunque pase lo que pase, tú dices, es mi familia y voy a seguirme relacionando con ellos. En el matrimonio creo que es exactamente lo mismo. Tú decides si vas a estar con esa persona o no. O sea, no es de que se te acabe el amor. Finalmente el amor tú decides que ahí esté cuando decides pues interactuar, servir y hacer por esa otra persona, así como esa persona está decidiendo todos los días hacer por ti, ¿no? Creo que finalmente eso es el amor. Ahora sí, exactamente, digo, yo ahorita estamos tocando estos puntos ya positivos acerca de, ok, ya tenemos la problemática, ¿no? Quizás si lo planteemos de esa forma, ya tenemos la problemática, pero también nos estamos viendo a esas personas que quizá sí quieren casarse o sí quieren estar con alguna pareja, pero no encuentran los espacios correctos para encontrarlas. En este caso, seguramente, como tanto en nuestra comunidad como en comunidades religiosas, pues podemos encontrar a las típicas personas que van a buscar pareja dentro de una congregación. Pero aquí yo les veo puntos en contra, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo he visto así. Cuando tú vas a la iglesia o vas a alguna congregación, pues en sí la búsqueda es ir a la iglesia por una parte espiritual. Entonces yo creo que ese tema me gustaría tocar, si todavía tenemos tiempo, que es qué espacios podemos crear o diseñar aparte de la iglesia. Porque yo creo que si hay una problemática no solo de nuestra comunidad, sino de comunidades en general cristianas, que se tiene que buscar también una parte social en la que puedan convivir todas estas personas. Y entonces a lo mejor estaría también para que también tú cómo lo ves o qué piensan también ustedes. Precisamente lo que puso de ejemplo Josué, ¿no? O sea, él conoció a su esposa en situaciones ya sociales en las que sí pertenecían a un mismo localidad, así le decimos nosotros, en lugares diferentes, pero fuera del contexto religioso o de la situación religiosa de una iglesia, ellos empezaron a salir con el grupo de jóvenes y se conocieron. Ellos sí tuvieron esa oportunidad, pero ciertamente sí tiene mucho que ver lo que dice Jonathan. Al menos yo llegué a ir, por ejemplo, hablando de nuestra comunidad, a congresos juveniles cuando no era joven. Y eso porque me pegaba con Dan o con otras personas que eran un poco más grandes que yo, que eran amigos míos. Y llegué a ir a lo mejor a 2 o 3. Pero pues a esa edad pues yo no tenía la mentalidad de tener un noviazgo quizá. O quizá lo veía más como esta parte de estar como conviviendo como con amigos. Pero sí se ha visto un poco mermada esa parte. No estoy diciendo nada más en este año de la pandemia, sino muchos años ya atrás, en los que pues sí, ya no hay una convivencia, o las personas con las que regularmente convivimos dentro de nuestra congregación, pues ya las conocemos perfectamente, ¿no? Hasta lo sentimos ya más como hermanos o amigos, y pues ya no hay como esa posibilidad de... Entonces sí, bueno, quería como reforzar un poco lo que decía Jonathan. Sí, miren, cuando hablamos de las necesidades básicas de una persona, ¿no? Ya sabemos esa pirámide, hasta abajo está dormir, comer, ir al baño, etcétera. Y mientras más vamos hacia arriba, lo último es la parte espiritual, ¿no? Si lo queremos ver así. Y normalmente, pues ahí es donde las personas empiezan a ver cuáles son sus necesidades. Empiezan con la parte básica, como la parte de abajo de la pirámide. Pero bueno, nosotros que tenemos cierto conocimiento religioso, pues yo creo que podemos invertir esa pirámide y empezar a buscar por la parte espiritual, porque también es una parte muy importante en nuestras vidas. Yo creo que cuando buscas a una persona no va a ser igual a ti, es un hecho, pero sí va a haber algo que te conecta. O sea, veamos a las personas cuando ya los matrimonios, ¿no? Algo los conectó. O fue el trabajo, o fue que tenían o les gustaba el mismo deporte,
o nosotros, por ejemplo, estamos en la misma iglesia, ¿no? Pero la parte espiritual creo que sí es muy importante. Y creo que a veces en las comunidades religiosas se ha perdido mucho de vista esto. Y también se nos dice, no importa, mientras lo quieras, esto no hay tanto problema, ¿no? Y creo que no está bien. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a la realidad, cuando La práctica. ya en la práctica, sí, esto sí te frena. Entonces, sí es algo muy importante ya en la parte personal, porque les digo, la misma pirámide te dice, es lo más alto, ¿no? Es lo que uno busca al final de la vida. Y cuando te encuentras con ese freno, es donde muchos empiezan a fracasar. Pero si empezamos a ver que eso es lo más importante, pues vamos a buscar a alguien de nuestro mismo entorno, a una persona que comparta mínimo ese mismo gusto espiritual. Y ya es un gran avance. No significa, le vuelvo a decir, que no vas a tener problemas. Pero hermano, es que los de la iglesia son peor que los de afuera, ¿no? Y empezamos a poner otra vez pretextos a cualquier situación. Se trata de que podamos compaginar con alguien teniendo otras experiencias independientes de la parte religiosa para que también conozcas a esa persona como es. Es como ahorita estamos platicando, pues a lo mejor muchos me ven el ministro, ¿no? El hermano que está al frente de la iglesia, etcétera. Pero cada quien tiene también sus gustos, tiene también su vida cotidiana. Íntima, ¿no? Así es, su vida íntima, y ahí es donde tenemos que conocernos. Entonces, sí se necesitan, lógicamente, eventos juveniles, se necesitan opciones, ¿no? Momentos para poder compartir otros instantes, como yo les contaba, ¿no? Pues yo a mi esposa realmente ya empecé a verla con otros ojos cuando ya empezamos a salir con los muchachos, relacionarnos en otras actividades diferentes a la iglesia. Pero a fin de cuentas yo decía, tiene que ser alguien de la iglesia. Ese fue como mi pensamiento inicial, y creo que de mi forma personal de vista, pues me funcionó bastante bien, porque sabía que era lo que quería al final. Y solamente era como que encontrar el cauce, y lógicamente yo poniéndole en las manos de Dios. Vamos a hacer una red social. Y una vez, O sea, un Tinder cristiano, Sí. o algo así. Algo así. Sí, pues yo también andaría en de lo que preguntas, Jonathan. Pues definitivamente es importante la convivencia. Los espacios, de alguna manera, podrían generarse más, siempre se podrá hacer algo más al respecto. Pero también creo yo que como que tiene que haber la disposición de varias partes. Y primeramente, pues del interesado, ¿no? Porque por más que tú hagas eventos también, congresos, y a lo mejor fomentes la convivencia, que ahí aclaro también para los que son de nuestra iglesia y de nuestra comunidad, efectivamente yo siempre he dicho, y cuando me tocó organizar congresos, para mí era fundamental que hubiera esa interacción entre los muchachos, porque más allá de ir a fortalecerte espiritualmente, pues también para eso son los congresos, para eso tienen que ser las convivencias entre jóvenes, para que puedan encontrar a la persona, porque si no, pues de qué otra manera, ¿no? También hay otras formas, hoy, a manera de broma ustedes dicen una red social, pero existen, ¿no? Pero también a veces siento yo que nos ponemos ya muy especiales, y lo decías tú hace ratito y pasa, ¿no? También entre más vas dejando pasar como que el tiempo, tiendes como a ponerte poner la vara más alta para aquella persona con la cual pudieras estar compartiendo tu vida, ¿no? También veo el riesgo en ocasiones de esperar tanto tiempo, porque efectivamente te vas poniendo como más quisquillosito, y yo creo que sí tendría que haber como mayor disposición ahora sí que de las partes interesadas a poder interactuar, conocerse y enfocarse en lo que decía Josué, ¿no? O sea, que espiritualmente efectivamente pueda ser alguien con el que puedas compartir, pero en todo lo demás creo que también como que bajarle un poquito a la expectativa. Yo creo que hay que contextualizar. Yo creo que John se refiere más a esta parte que obviamente estando en una congregación, pues lo principal a lo que vas tú, en nuestro caso nosotros asistimos los sábados y los viernes. Lo principal, lo que debería hacer es ir a estar en disposición hacia Dios. Entonces se pierde un poco como el que tú estés, a lo mejor, digámoslo así, ligando con alguien, o salirte, porque pues no vas a estar hablando allá dentro de la iglesia. Entonces normalmente pues te sales o pierdes el tiempo en otros espacios. Y digo pierdes el tiempo porque se pierde ya el objetivo a lo que vas tú un sábado. A eso se refiere Jonathan. No porque te pongas especial, porque yo también como Josué no, y sí lo entendí, por eso decía que, o sea, de alguna manera hay los espacios, debe de haber más, sí. Y yo también lo digo para los dirigentes de este tipo de actividades,
también tienen que entender que esos congresos son para que se puedan relacionar los jóvenes y tienen de alguna manera que fomentar el que haya esa interacción justo para dar esa posibilidad a encontrar la pareja. Pero también insisto, o sea, independientemente de esto que dices, yo también creo, y vuelvo a reiterar, que a veces sí ya nos ponemos un tanto especiales a la hora de relacionarnos y ponemos la vara un tanto alta. Y fíjate, Dan, que a veces no nada más uno, ¿no? Sino también, por eso les digo, depende el contexto. Uh-huh. Hay veces que hay opciones, ¿no? Para poderse encontrar con alguien más. Pero a veces los padres, viendo lo que pasa en el entorno, a veces somos muy... O sea, queremos proteger de más a nuestros hijos. Uh-huh. Ahorita, pues bueno, estamos hablando con muchachos ya con más años, no estoy hablando de adolescentes. Sí. Pero pues hay padres que dicen, no, es que, o quiero ir al evento juvenil, ¿no? Pues nada más para revisar que todo esté bien. Sí. No, o sea, estamos poniendo muchas trabas. Y por eso decía, Exacto. Trabas y pretextos va a haber muchos. Claro. Entonces, que son respetables también. No estoy diciendo que sea mal porque tampoco voy a señalar que eso es incorrecto. Bueno, depende de la situación, como decíamos, ¿no? A lo mejor por las experiencias vividas. Alguien puede decir, no, pues voy a tratar de cuidar lo más posible a mi hijo. Pero al final es con quién queremos que la familia se vaya expandiendo, ¿no? O sea, ¿quién es nuestro mundo? Uh-huh. ¿Quién quisiéramos que se añadiera a la familia? Porque realmente eso es el matrimonio. Estamos haciendo un grupo más grande. Primero estamos nosotros como individuos, ¿no? Y cuando encuentras a alguien más, ya no son dos. Perdón, ya no es uno y ahora eres dos, aunque la Biblia dice, realmente eres uno. Sí, pero de ahí se va a ir abriendo, porque ya no nada más eres con el esposo y con la esposa, sino con las familias. Decía Lea, también tienes que ver a la familia, porque vas a convivir de cierta manera. Entonces se va abriendo un mundo de personas, y yo considero que si encontramos primero a alguien que comparta esto, que es espiritual, pues creo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un contexto diferente al que tienen otros lugares. Simplemente voy a poner el caso de la comida. Nosotros tenemos o seguimos una ley de la alimentación, pero si encuentras una persona que no sigue lo mismo, pues desde el principio vas a tener muchas complicaciones. Y también con las familias. Entonces, eso a lo mejor no lo vemos de inicio. A veces decimos, con lo que vean mis ojos nada más me dejo guiar, y al final pues tenemos un fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que ver muchas más cosas. Ahí estoy de acuerdo con Lea en este aspecto de que pues sí tenemos que ver no nada más un punto. Por eso a veces pareciera que nos ponemos más estrictos, ¿no? Pero es precisamente para evitar problemáticas posteriores que se pueden de todo modo solucionar, ¿eh? Todo se les puede solucionar en esta vida. Otras cosas nos van a costar más trabajo, pero buscar siempre la forma de llegar a buenos términos. Claro. Muy bien. Bueno, pues ya nos está dando la hora exacta, así que yo creo que vamos a ir concluyendo, si les parece bien. Y si no, pues podríamos hacer una segunda parte. ronda. Se nos hizo cortito, del ¿no? tema. Sí, se va muy, muy rápido el tiempo cuando se disfruta, ¿no? Así Sí, es. totalmente. Bueno, pues realmente hay mucho que platicar en derredor de este tema, pero pues hemos querido sacar este punto porque finalmente sí vemos que a nivel sociedad, Llame ya. no solamente de nuestra iglesia, Pongan ahí el sino número, pongan el número ahí en en la pantalla. general, ¿no? En la sociedad, pues sí, de pronto ya el matrimonio, pues no se ve como algo realmente trascendente en la vida. Y bueno, pues estas perspectivas creo que podrían ayudar a afirmarse en una o en otra postura, ¿verdad? Esperemos que sea la mejor para cada quien, porque esa es la intención, pues que cada quien desarrolle su criterio. Y bueno, pues Jonathan, ¿alguna conclusión o algún otro punto que tengas? Pues nada más sería entonces todo lo que estuve escuchando de Josué, pues realmente es tener la responsabilidad de buscar a alguien correcto, ¿no? Yo creo que de las mejores predicaciones que llegué a escuchar en relación hacia el matrimonio, y se las pudiera compartir, es el que dice que cómo puedes encontrar o cómo puedes saber quién es esa persona adecuada, y yo creo que sí es esa persona que te acerque más a Dios, ¿no? Así es. Ahí sí podríamos culminar. Creo que es una buena enseñanza, ¿no? Uh-huh. Para todos. Sí, que te haga crecer, ¿no? Finalmente, si le queremos quitar este contexto religioso, porque pues no muchas personas que nos ven están en la misma ideología, pero sí sumando a esto, yo creo que mientras la otra persona te haga crecer como persona, Uh-huh. muchas veces yo pongo el ejemplo, cuando una pareja a ti te ama o te quiere,
te va a querer ver en lo alto, ¿no? Te va a querer ayudar a que sigas desarrollándote. Entonces, cuando una persona te frena, ahí no es, definitivamente ahí no es, porque si eso hace cuando pues están en una relación de noviazgo, definitivamente a la larga en un matrimonio pues va a suceder lo mismo, ¿no? No va a haber este crecimiento a la par y pues se va a mermar un poco la relación. Entonces yo sí creo que estando dentro de una religión, no, la misma situación o a lo que se refieren Dani, Josué, Jonathan, es en esta parte de que te lleve a Dios. Yo creo que podemos conciliar o empatar en que te haga ser más grande, que te haga sentirte bien y sobre todo crecer, no solo en la pareja, sino en lo individual. No, y en algún momento seguramente, si tenemos episodio 2 de esto, pues sí saber que no es lo mismo, y eso es un hecho, no es lo mismo el noviazgo que el matrimonio. Ah, no, sí, claro. Nosotros a veces pensamos, así va a ser igual, no es igual. Sí va a haber muchas cosas muy diferentes, que tenemos que abundar en eso, ¿no? Pero si empezamos bien, pues yo creo que sí tenemos un buen porcentaje, ¿no? de éxito. Si empezamos mal, pues desde ahí yo creo que los que están en nuestro entorno dicen, no, porque mira cómo está la situación, fíjate cómo eres tú también, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso lo podemos platicar en otra ocasión, pero sí al final es aprendizaje, enseñanza y que podamos crecer como personas, como bien decíamos, ¿no? Independientemente de la creencia religiosa, independientemente de las ideologías, al final es que podamos crecer como personas, pero crecemos mucho más. Eso creo que está bien documentado cuando hay alguien más con nosotros, ¿no? Porque no nada más vas a tomar decisiones personales, sino que ya vas a incluir a alguien más. Entonces creo que también es un buen punto de referencia. Dan, tu resumen. Bueno, pues yo diría que no le tengan miedo, anímense los que tengan esa intención de casarse, los que quieran estar solteros, pues también es válido, es una posibilidad, porque la verdad se siente re bonito que cuando te da la gripa tengas a alguien ahí con quien sí, que te abrazarte y apapacharte. ¿A quién contagiar? Dice. Sí, con quien compartir hasta el virus, mientras no sea corona. Así es. Pues muchas gracias, agradecemos que hayas aceptado en primera la invitación, porque pues para los que no saben, otra vez siempre nosotros invitamos y ponemos el tema sobre la mesa, no hay nada con guión, nada. Entonces te agradecemos que también hayas tomado este reto de esta plática y te agradecemos mucho tu presencia, Josué. A ustedes por la invitación, para mí es un privilegio, un gusto poder tener estas pláticas entre amigos, que Dios los bendiga. Bueno, pues esperamos tener a Josué de pronto de nuevo cuenta aquí con nosotros. Y bueno, pues este fue el rompecabezas del día de hoy, espero que estén muy bien. Y bueno, pues insisto con mi frase, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda los mandamientos. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.